titular del Diario Libre del día de hoy y un titular positivo. El Banco Mundial asegura que la República Dominicana será de los países que más crecerá en América Latina en el año 2025. La economía que va a liderar el crecimiento latinoamericano no es República Dominicana, ¿eh? Estamos entre los primeros. Bueno, el segundo lugar en América Latina. Claro, pero no es el que va a liderar. La economía que va a liderar es Argentina, con un crecimiento de un 5.5%. ¿Por qué esto es interesante? El hecho de que sea Argentina, por la siguiente razón. Argentina venía, y estoy hablando de los últimos 10 años, viviendo una crisis cuasi permanente a nivel económico. En especial, altísimos niveles de inflación que lastraban las posibilidades de los ciudadanos argentinos de adquirir mayores niveles de bienes y servicios. Durante esos 10 años, la República Dominicana lideró el crecimiento económico de América Latina. Nadie se iba a imaginar, y realmente nadie, no solo economistas, no, nadie, que en el 2025 Argentina iba a ser líder en crecimiento económico. Y no solo por el hecho, pero nadie, y no solo por el hecho de que tiene una crisis endémica. Miren, lo de Argentina es tan que un economista paradigmático como Simon Kuznets tiene una famosa frase que decía que hay dos tipos de países en el mundo. Países subdesarrollados y países desarrollados. Con dos excepciones, Japón y Argentina. Y es verdad. Japón por el famoso fenómeno de la estanflación, claro, y Argentina por una inflación permanente y crisis en crisis periódicas. Ahí está la comprobación de que toda regla tiene su excepción. Ahora te pregunto desde el punto de vista económico, ¿cuáles han sido, desde tu percepción, los 3 factores fundamentales que han incidido en lo que pudiera llamarse un milagro? El milagro argentino. El milagro argentino. Hay que ser justos y reconocer que el primer gran factor tiene nombre y apellido. Se llama Javier Milei. Se llama Javier Milei. ¿Pero qué con ha hecho una política? La confianza que le envía. No, te voy a dar 3 factores. Y su plan a los Ese es el primero. Por eso segundo factor, proceso de liberalización de la economía. Sí, porque creyeron que Milei era un loquito viejo. No. Milei ese fue el primer error. Milei es un economista formado en la escuela, en teorías liberales de economía. En el caso de él, más cercano a la escuela austríaca. Él mismo se autodefine como anarcocapitalista, pero él mismo explica que aunque a nivel filosófico tiene cabida esa escuela de pensamiento, a nivel práctico todavía no es posible. Y si nos metemos ahí, el asunto se puede complejizar bastante. Es muy interesante eso, ¿eh? Súper interesante. Es muy interesante porque yo creo, Ernesto, y este es mi humilde parecer, Juan Bosch ha sido para mí el mejor estadista que ha tenido la República Dominicana. Su visión del Estado dominicano, yo creo que ha sido la más... Bájale algo. Bueno, pero hermano, esa es mi modesta intelectual, opinión. Conceptualizador, un gran político, pero ya de estadista, o sea, en el ejercicio del poder, eso lo acumula. Pero esa es mi humilde... Está bien. De colmado, de pulpería. No, jamás. Entonces yo digo... Para mí, Juan Bosch, en términos de visión y de pensamiento, fue un gran estadista. Él lo que no supo fue entender eso que Milei ha entendido y que lo han establecido los grandes teóricos de la política como Maquiavelo. Las reformas que se dan en otros países, usted no las puede trasplantar porque sí a otra realidad, porque son coyunturas diferentes. Cada pueblo tiene sus propios elementos de crecimiento y de madurez. Tú no puedes darle, por ejemplo, a un niño de 7 años las llaves de un vehículo, porque sencillamente se va a matar. Entonces, ahí está, desde mi punto de vista, la grandeza de Milei. Anarcocapitalista, esa es su filosofía, pero él sabe perfectamente que ahora mismo eso no es posible. Exacto. Porque sería un suicidio. Exactamente. Pero hay que llegar ahí, y para llegar hay que implementar las reformas que él ha venido implementando en Argentina y que están demostrando en la realidad sus resultados. Y lo ha hecho bien. Ya el cepo cambiario en Argentina fue derribado. La diferencia entre el famoso dólar blue y el dólar que verdaderamente se estaba cotizando ya se va homogeneizando y han respondido de manera positiva a los mercados. Milei también, en ese proceso de liberalización de la economía, ha ido reduciendo barreras al comercio exterior.
y eso también ha resultado positivo para su economía. En materia fiscal, Milei ha reducido lo que muchas personas han pedido, inclusive hasta en República Dominicana, que se eficientice el gasto. Él ha trabajado también en ese sentido y ha llevado alivio con reducciones impositivas a sectores productivos de Argentina. Es una receta, es un cóctel amplio, pero que de forma integral está siguiendo una visión que en este momento está dando resultados y ha controlado el nivel de precios en Argentina y está logrando que el crecimiento económico argentino real para el año 2025 sea el más alto de América Latina. De lo político a lo económico hay una distancia importante y Milei la ha sabido manejar. El showman político necesario para ganar adeptos, necesario para obtener votos, no se ha tragado la conciencia del técnico economista. Y el hombre ha sabido moverse en las dos aguas. Él no ha abandonado al showman, No. Pero el showman, lo dosifica. Pero el showman no ha destruido las medidas técnicas necesarias para el avance de esa economía. Aunque una cosa es el candidato y otra es el estadista. Hay varios aspectos, porque ciertamente, claro que sí, yo voy a resaltar algunos. Por ejemplo, el modelo de Milei es el modelo de la motosierra, es el modelo de los recortes, es el modelo de la reducción del gasto público. Bueno, lo porque definió en su campaña. Efectivamente viene de una escuela que apuesta, ¿verdad?, a los mercados. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Ese crecimiento económico que exhibe hoy Argentina ha venido de la mano, irónicamente, con un incremento de la pobreza. Según el Observatorio de Deuda Social, por ejemplo, de Argentina, que lo evaluó el año pasado, la pobreza pasó del 49,5% al 57,4% en Argentina. ¿Cuál sería la razón? Espérate. Lo que pasa es, por eso digo, que es complejo, o sea, son varios factores, ¿verdad? Y que esto da para una tesis doctoral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a él se ha enfocado en la reducción del gasto público, en la reducción de los subsidios sociales. Y a medida que tú reduces los subsidios sociales, tú tienes una población que tiene eso como un colchón social y que tiene eso como un ingreso que le permite, ¿verdad?, paliar la situación de los precios en Argentina. Por ejemplo, el año pasado, 2024, la inflación en Argentina superó el 100%. Sí. Superó el 100%. Entonces, es lo que te digo, que vamos a ver cuáles son los sectores, primero, que se están beneficiando de ese crecimiento económico. ¿Cuáles son los sectores que lo están generando y cuáles son los sectores que se están beneficiando? No obstante, exhibe en términos macroeconómicos estos buenos números. Ahora, esa política de reducción de déficit cero, vamos a ver la sostenibilidad de eso, porque el modelo Milei lo vamos a analizar ya cuando tengamos los datos consolidados de lo que ha sido su gestión, ¿verdad? Pero eso para mí es un suicidio para las economías. De hecho, yo soy partidario de que el déficit se pueda incrementar un poco porque la realidad es que los estados necesitan recursos para paliar las situaciones sociales que se presentan. Pero bueno, es parte de una mirada que no es una, o sea, es una lectura, ¿verdad? No, es importante, pero hay que destacar algo. El peor impuesto que se le puede poner a una población es la inflación. Total. El peor, ¿verdad? Totalmente. La inflación del año pasado en Argentina fue de un 2.2%. Una disminución histórica. Histórica. Una disminución histórica. En una nación, porque hay que entender ciertos elementos estructurales de la sociedad argentina para saber por qué el solo hecho de haber logrado reducir la inflación a un 2.2% en un mes es histórico. Es bueno destacar. Estamos hablando de un Estado adicto a la impresión de papel moneda sin respaldo para subsidiar recursos que iban a sectores sociales que se habían parasitado en torno a recibir bonitos del Estado. Entonces, claro que hay un impacto de ciertos sectores sociales de amplios márgenes de pobreza que cuando usted retira esos subsidios van a sentir el choque. Claro. El mismo presidente Milei ha explicado, y yo no lo digo porque yo crea que el presidente Milei lo ha explicado, es lo que yo he ido analizando como economista. Es bueno decirle a la gente, Ernesto, que inflación equivale a costo de la vida. Sí, no, claro, aumento de precios. Aumento del costo de la vida. Es como con Milei ha pasado como con Bukele en El Salvador. ¿Cuál era el gran problema de El Salvador?
Rápido. La inseguridad. La inseguridad. Sí, ¿Cuál la era el gran inseguridad. problema de Argentina? Rápido, la inflación. Bien, Milei controló la inflación, Bukele controló la inseguridad. Son exitosos. Ahora vemos los otros factores. El tema de la pobreza es un tema que hay que verlo como una campana de Gauss. Está en el punto cumbre ya, ¿verdad? Está en el punto más alto. Lo que viene es bajar. Lo que va es a bajar. Con el aumento de la inversión extranjera, con el aumento de la confianza de los mercados y con el aumento de la productividad. Porque hay que entender también cuando uno habla de que crece la economía. En República Dominicana la economía crece un 5.5% y aquí tenemos fiesta desde el Banco Central hasta el gobierno y nos lo entran hasta por los periódicos y todos los lados. Señores, un crecimiento real de la economía que puede estar impulsada por minería. ¿Y qué produce eso? Empleo. Si es impulsada por zona franca, ¿qué produce eso? Empleo. Si es impulsada por los sectores comerciales, ¿qué produce eso? Empleo. Entonces, esa parte álgida de la campana de Gauss, de mantenerse este nivel de crecimiento económico con los precios controlados, va a bajar. Por lo tanto, la pobreza para el año que viene se estima que descienda en Argentina. Esperemos que así sea, porque un costo que han tenido esta política también es la paz social. Hay una serie de protestas masivas en Argentina, que sobre todo las últimas fueron de los pensionados y jubilados, que han visto reducidas fuertemente sus ingresos, sí, y con la solidaridad masiva también del pueblo que se tiró a la calle junto a ellos, y una represión muy fuerte del gobierno. Entonces también esas actitudes autoritarias que generan todavía más descontento del pueblo. Entonces efectivamente es un caso de estudio, sí, y ojalá que sea, Ernesto, como tú dices, y que efectivamente a largo plazo pues mejore la condición del pueblo argentino. En segundo lugar está República Dominicana. Pero yo quiero escuchar la opinión de José del Castillo de la motosierra. En primer lugar Espérate. está la República Dominicana. A ver. Vamos a ver. Buenos días a todos. Buenos días. Reconoce, José. Aquí no quieren pasar la motosierra. José, con reconoce, No, pero que reconoce el trabajo del gobierno del presidente Abinader en este crecimiento económico. No, de Javier que tú dices, Milei. que tú dices Estamos que hablando está de Milei, en primer lugar. El Neto le quiere pasar la motosierra al que no está de acuerdo con él. Así que vamos a escuchar a José. No, pero vamos a tener un economista aquí de fuste. Sí, grandes ligas. En una entrevista que te va a decir por qué vamos a crecer menos este año de lo que habíamos Y de lo que pronostica el Banco Mundial. O sea, vámonos con Argentina. Pero yo quiero, ¿por qué no quieren hablar de República Pero Dominicana? no, pero vamos a hablar de Dominicana, No, pero pero quisiera vamos a hablar de conocer su Dominicana. opinión primero. Segundo sobre país todo José, que en sabe creo mucho de que economía política. Para Milei ha nosotros. llegado a Argentina a aplicar una receta que le ha dado resultados, no hay duda. Ya. En un escenario de una inflación galopante, una devaluación atómica, o sea, es decir, un país sumido en una crisis económica constante, con una carga social muy alta en términos de inversión pública y un Estado hipertrofiado, ¿verdad? Es decir, lo que ha logrado Milei realmente se equipara a lo que ustedes decían hace un momento, a un milagro argentino desde el punto de vista económico. El Fondo Monetario, no solo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional ha reconocido esto y le ha abierto una línea de crédito para este año de $12,000 millones que va a recibir la economía argentina, y va a ayudar esto al proceso de estabilización, de reprogramación de su deuda y va a contratar nueva deuda en los mercados internacionales a mejores con mejores con una mejor calificación, y evidentemente accederá a intereses más bajos. Es decir, la Argentina se está dirigiendo un proceso de recuperación, de reposicionamiento en el escenario global. Hay que decir, lo decía Milei, y bueno, y ahí está la historia económica. Argentina fue una potencia económica a principios del siglo pasado, es decir, o durante gran parte del siglo pasado. Y la idea de Milei, que llegó al gobierno prometiendo eso, es restaurar esa grandeza de la Argentina. Pero por lo menos, si no lo logra, traer o desarrollar o lograr alcanzar una economía estable en la Argentina, que hacía años que no se lograba. Hacía años que no se tenía la valentía de tomar
esa receta de ajuste. No, porque... Esa receta de ajuste, porque eso es lo que te imponen los organismos financieros internacionales. Te dicen, ok, tú accedes a este crédito, está bien, mira esta receta. El problema, ¿Qué es lo que ha pasado con la República Dominicana que no ha asumido esa? ¿No quieren hablar de República Dominicana aquí? Ha dirigido la Argentina durante los últimos 50 años en una política social muy arraigada, con una inversión pública desenfrenada, Claro. Subsidiándolo todo, Financiado a nivel... estatizándolo todo, y realmente el Estado no tiene capacidad de cubrir el costo sempiternamente que eso genera. Bueno, hasta en Estados Unidos el Estado benefactor ha quebrado, es decir, Estados Unidos no tiene que replantearse, y lo está haciendo ahora el gobierno de Donald Trump, ese criterio de subsidiarlo todo. El tema es que lo de Argentina iba más allá de un estado de bienestar. Era un estado que no tenía la capacidad de asumir los compromisos de ayudas sociales que había asumido. Y digo yo que había creado hasta una cultura parasitaria que en este momento muestra un shock cuando se retiran ciertas ayudas sociales. ¿Y cómo se financiaba ese estado macrocefálico que había creado esa cultura parasitaria? Se financiaba imprimiendo dinero, lo que en economía llamamos monetizar el déficit. ¿Y qué produce monetizar el déficit? Inflación. Punto. Por eso que usted decía lo que decía. En el mundo hay dos tipos de economía: los países desarrollados y subdesarrollados, excepción Japón y Argentina. Y era así. Por lo tanto, el milagro argentino nosotros lo celebramos, y como analista lo vemos con mucho interés. Y el milagro dominicano. En segundo lugar, que para ello quería ir, pero interesa mucho Milei, y lo entiendo, pero la es que una figura polémica. Pero nosotros como dominicanos debemos mostrar mayor interés en ese segundo lugar. Acorde al Banco Mundial, República Dominicana será el segundo país en tasa de crecimiento de la macroeconomía, con un 4%. O sea, que un 1% menos de la meta. 1% menos de la meta, sí, 1.5% menos que Argentina. Y hay un análisis de mi profesor de economía matemática en la Pucamaima, Jaime Aristi Escuder. Jaime Aristi Escuder tiene un paper que luego, cuando él venga acá, pediremos que nos hable un poquito sobre eso, en donde él indica que para una reducción de pobreza constante en República Dominicana, el crecimiento económico debe rondar el 5%. Todo crecimiento económico en República Dominicana por debajo del 5%, acorde al paper de mi profesor de economía matemática, es un crecimiento que no responde a los objetivos de desarrollo de nuestro pueblo. No estamos diciendo que sea malo. No, hay que crecer. Porque hay que crecer. Ahora, el crecimiento potencial de la República Dominicana con estos datos no estaría siendo alcanzado en el 2025. Sin embargo, segundo crecimiento de América Latina, es notable, ¿no? Y hay que ser en un contexto complicado. Y hay que ser justo en algo, porque eso también lo recoge, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ahora en su reciente informe que emitió, parece que fue el día de ayer, Perspectiva Económica Mundial. Dice que la mayoría de los países han tenido que revisar su tasa de crecimiento económico y proyectarla hacia la baja. O sea que lo que ha pasado en la República Dominicana no es exclusivo de la República Dominicana. Y lo digo, de hecho, el presidente hizo referencia a eso en una ocasión. Y aunque hay factores internos que también explican, diríamos, ese crecimiento por debajo del potencial, hay factores externos determinantes que han obligado a la mayoría de los países del mundo y a la economía mundial a revisar su tasa de crecimiento a la baja. O sea, que dentro de ese contexto, como le gusta decir a los economistas, ¿verdad? Lo relativo, porque aquí se pusieron aranceles y de repente la gente comenzó a decir que eso era relativo, que nosotros vamos a ser más competitivos. Entonces, después como que se dieron cuenta que no. Sí, después salieron huyendo y se dieron cuenta que no. Pues yo digo, no, me hace falta un amigo mío. Mi amigo Paz, que no está aquí, no vamos a acabar con él porque no está aquí. Celebrando. Estamos tristes, se nos nota la tristeza porque nuestro amigo no está aquí. Pero Paz nos dijo nuestro querido amigo, que es un profundo analista. Sí. O sea,
pero vio un lado muy interesante. Entonces, Vio el vaso medio lleno. Entonces, de o sea, es los como aranceles. poniéndolo en contexto que también ese crecimiento por debajo del potencial, diríamos que se enmarca dentro de ese contexto. Pero global. mira, yo te voy a decir algo. Cuando yo oigo contexto internacional, Aníbal, di algo. Aníbal, métete. la crisis X, Y, Z. Viene el político ahora. Pero yo le piqué el ojo a Aníbal y no entra. El mundo ha vivido desde que el mundo es mundo, como diría un amigo mío, en crisis, hermano. Es decir, siempre hay un impacto, una crisis de Con la de deuda, una Mykonos. crisis petrolera. Aquí no se una quiere, pandemia, aquí no se quieren ver las distintas aristas. Ahora, A Milei tú lo A reconoces. Milei, con Milei se le saca toda la vaina, pero aquí pero no es igual. ¿Cómo cogió Milei la economía argentina? No, es descalabrado. O sea, está dando unos resultados que realmente es un avance. Aquí hay un retroceso. Ahora, tú podrás explicar las razones por las cuales hay un retroceso y que en el medio de ese retroceso, como tú decías, recordando a esos amigos que celebraban la imposición de los aranceles, porque veían la parte positiva de eso, lo veían con optimismo. Que dentro de ese concepto, dentro de ese tema, Me acaba de escribir Rafael Paz. Habrá respuesta. Prepárense. Realmente la economía dominicana se ha ralentizado en su tasa de crecimiento. Eso es así, eso es verdad. Déjame terminar. Porque, ahora es que viene el fundazo, espérate. Él está calentando. No, que me deje terminar. No, eso fue a ti, a mí no me metas ahí, déjalo tú terminar, Aníbal. El asunto, el fondo plantea que todos los países, o una gran parte de los países, han tenido que revisar sus previsiones de crecimiento, sobre todo después de los aranceles de Donald Trump, que han generado una reacción mundial y han contraído los mercados. Pero es que el problema es que la República Dominicana viene ya presentando inconvenientes en sus principales sectores productivos desde el año pasado. Por ejemplo, es muy preocupante el decrecimiento del sector de la construcción de 7%, uno de los motores del crecimiento económico del país. Es preocupante que el sector de zonas francas, que es uno de los más dinámicos, solamente creció un 0.3%. Es preocupante que el crecimiento de febrero de este año haya sido uno de los más bajos de los últimos 13 años. Es preocupante que durante los primeros 2 meses del año, enero, febrero, que es lo que hasta ahora tenemos disponible, la economía dominicana solo creció un 1.5%, uno de los crecimientos más bajos de la última década. Entonces, uno quiere que su país crezca, porque crecemos todos, ¿verdad? Hay crecimiento económico y desarrollo para todos. Ahora, hay que ver la calidad de ese crecimiento. Pero de alguna manera hay grandes niveles de insatisfacción, pero de alguna manera es mejor crecer. Vamos a darle la oportunidad, y como no está en cabina, ¿verdad? Darle el privilegio de poder dar su comentario, su opinión sobre este tema a Rafael Paz. Después de Rafael, yo quisiera que fue decir directamente algo, aludido en este tema. No, pero en buena lid. Rafael Paz es uno de los analistas escuchamos, más conspicuos que tiene este país. Mis queridos amigos, a todo nuestro público. Miren, yo coincido con el enfoque y análisis que acaba de hacer mi compañero José del Castillo Sabiñón, el maestro, ¿verdad? Sí, un maestro. Y hay algo que hay que anotar, que hay que asumarle a la ecuación que se está describiendo. Nosotros señalamos el martes pasado, que la Semana Santa había tenido una diferencia sustancial con respecto a la del año pasado. Y es que el año pasado se movilizaron, según los datos del cuarto boletín del COE, 8.300.000, vamos a decir, dominicanos, ciudadanos, personas alrededor del territorio nacional. Este año solo se movilizaron 4.300.000, es decir, técnicamente la mitad. Por lo cual, eso tiene un impacto significativo en el movimiento económico de abril de este año. Lo que en términos prácticos va a significar que si se compara abril de este año con abril del año pasado, en ese renglón debe haber una reducción significativa. Por lo cual, las perspectivas de crecimiento de abril, que ya saldrán recogidas, ¿verdad? Cuando el Banco Central haga la debida tabulación de las actividades, deberá ser sustancialmente menor. Si tú sumas esto
al desempeño de la economía durante el arranque del año, la previsión de crecimiento del año completo tiene que reducirse de manera importante. Es decir, ese 5 que se preveía que iba a crecer la economía dominicana, que después fue revisado y recortado un 4.5, muy posiblemente tenga que ser revisado nuevamente por el Banco Central. Y si a eso le sumas lo que está pasando en la escena internacional, yo creo que lejos de eso de que ha dicho el presidente, de que son voces agoreras que están previendo catástrofes, es que hay una realidad que está ahí, que nos está dando en la cara y se necesita actuar de frente a esa realidad. Gracias, hermano, gracias. Y mira, dio una lectura muy interesante realmente. No. Miren, con lo de la semana. Para finalizar, por un tema de tiempo, para finalizar por un tema de tiempo, el crecimiento económico de América Latina en el 2000, brevísimamente, hermano, déjame terminar de decir esto. El crecimiento económico de América Latina para el 2025, ya comentamos, lo lideró Argentina con un 5.5%. En segundo lugar, esto es una proyección, es bueno que la gente lo entienda. En segundo lugar, República Dominicana con un 4%. En tercer lugar, Paraguay con un 3.8%. En cuarto lugar, y aquí está mi presidenta favorita en este momento, Claudia Sheinbaum, con un 2.5%, México. Y en quinto lugar, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con un 2%. Estados Unidos de América no es una economía latinoamericana, no está en este informe, pero manejamos los datos. Las estimaciones en este momento del Fondo Monetario Internacional de crecimiento para Estados Unidos es de un 1.8%. El año pasado, yo he sido crítico con la administración demócrata por diversos temas, pero esto es macroeconomía. La economía estadounidense creció un 2.8% en el 2024. Presidencia demócrata. Presidencia de Sleepy Joe, ¿verdad? De Joe Biden. En este 2025, con todas las medidas que ha tomado el presidente Trump, la proyección a la baja es de un 1.8%. Y al 26 también continúa. It's the economy. Stupid. Decían en la campaña de Bill Clinton. Y la de España sube. ¿Por qué? Cerramos con Aníbal, hermano, porque por un tema de tiempo nos hemos excedido brutalmente hoy con este tema. Caramba, pero vamos a ser un poquito más equitativos con el tiempo. Pero bien. La motosierra. Sí, pero balancear un poquito no sería malo. Una crítica constructiva. Pero bien. Lo importante, yo coincido con algunos aspectos que señala mi compañero José del Castillo, pero la pregunta importante es, ¿por qué ha decrecido el sector de la construcción? ¿Por qué ha decrecido el sector de zona franca? ¿Cuáles son los factores objetivos, no subjetivos, que han incidido en que esas variables hayan descendido? La tasa de interés. La tasa de interés es uno de los fenómenos. Ahora, en el contexto macroeconómico, tanto global como local, ¿cuáles son los factores que han inducido? Porque hay épocas de la economía donde el entorno internacional nos es bastante favorable y el crecimiento es obvio, es evidente, es boyante. Pero no todo en la vida se mantiene arriba todo el tiempo, sube y baja. En el entorno internacional, por lo que yo veo, hay una tendencia a la baja. Eso, indudablemente, que afecta a la República Dominicana. No es lo mismo crecer en tiempos de bonanza que hacerlo en tiempos de dificultades, como es la época en la que estamos viviendo actualmente. No es lo mismo hablar hace 30 años de un crecimiento del Producto Interno Bruto cuando todo el entorno económico global estaba en ebullición que hacerlo ahora. O sea, yo pienso que cada coyuntura hay que analizarla en su justa dimensión, en su propio contexto, porque no todos los contextos económicos son iguales. Es muy bueno hablar de crecimiento económico cuando todas las variables están viento en popa y el entorno económico internacional favorece el crecimiento. Es muy cómodo decir que crecimos al 5% durante 8 años en América Latina. Somos el país de mayor crecimiento. Pero crecer 5% anual durante 8 años cuando el entorno internacional es excesivamente favorable, yo diría que no es tan halagüeño. Crecer al 5% en esta coyuntura sí es encomiable, porque no es lo mismo nadar con la corriente a tu favor que con la corriente en contra, como lo estamos haciendo ahora. Dale, Isidro.